necesito tomar 2 litros 800 y estoy tomando 2 litros 100, ¿no? Entonces ese poquito me favorece la formación de un barro, ¿no? Pero si tomara 1 litro, esa piedra, eso empezaría a crecer aún más, Claro. ¿no? Eso es importante. Obviamente, entre más consumo de sal, más comida chatarra, voy a tener más toxinas en la orina, porque el hígado, el intestino y el riñón son los que botan todas las toxinas de nuestro cuerpo. Sí. Y entonces las toxinas que están en el riñón, el riñón va a tener más trabajo y por lo tanto va a estar más cargado, y si tomo poca agua no voy a tener cómo disolverlo y todo se va a ir sedimentando. Sí. Y ese sedimento se va a formar como un sarro y ese sarro se va a convertir en una piedra. Entonces, por eso es muy importante que la persona que tiene piedras más de una vez tiene que de alguna manera tomar más agua, como bájale a las gaseosas, bájale a la comida ultraprocesada, incluyendo los juguitos de fruta que vienen en caja, ¿no? Bájale por ejemplo, a la comida, al exceso de frituras, ¿no? Esas cosas que son comunes, o bájale el exceso de chocolate. Hay cosas que ya son dirigidas para cada persona. Ajá. Por ejemplo, algunas necesitarán comer más lácteos y otras menos lácteos. Clásicamente siempre mi papá decía, los que tienen cálculos hay que tomar menos leche, porque era algo que los abuelitos decían, ¿no? Cálculo, la leche tiene calcio y el calcio te va a formar cálculos. ¿Es falso eso? Es falso en algunos casos. Okay. Hay personas que van a necesitar consumir más lácteos y hay otras personas que van a tener que consumir menos lácteos dependiendo del origen. Incluso, por ejemplo, en el agua, ¿no? Que es tan importante, que dicen que hay que tomar mucha agua. A veces uno no tiene esa posibilidad de tener agua hervida y lo ha hecho uno de chico miles de veces, que toma agua incluso del caño, de una manguera. De la manguera. Claro, Bien. claro. Entonces, pero hay que también saber de qué zona viene el agua. Es correcto, y es muy cierto, porque en el Perú, como es tan variado, hay zonas donde el agua es muy cargada en metales, en metales pesados, y esos metales pesados van a favorecer también la formación de cálculos, además de un sinfín de otros problemas o desequilibrios hormonales que van a ocurrir en nuestro cuerpo por el acúmulo de estos metales pesados. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo a estas personas el uso de filtros de agua, la marca que se le dé la gana, cualquiera, porque en el agua, cuando la hiervo, si bien estoy matando los gérmenes, no estoy quitando ese exceso de metales, y ese es el sarrito que cuando en la tetera o en la hervidora tiene ese sarrito, es un poco lo que se sedimenta, pero el resto me lo estoy tomando, ¿no? Y si veo un cristal el vaso, ahí veo unas cositas que están flotando, ¿no? Hay un momento como para prevenir, porque hay diferentes estadios. Por ejemplo, puede haber cálculos, ¿no? En la vejiga, en los riñones, Correcto. en la vesícula. Correcto. Los cálculos de la vesícula tienen que ver más con el consumo de grasas, ¿no? Mientras que los cálculos en los riñones o en la vejiga tienen que ver más con la poca ingesta de agua y todos los desarreglos en la alimentación que hablamos. Y va a depender, si el cálculo es muy pequeño, muy pequeño, estamos hablando de 3 milímetros o menos, que es la gran mayoría, gracias a Dios, simplemente averiguamos por qué formó el cálculo, cambiamos su estilo de vida, incrementamos el consumo de agua y usualmente nos va muy bien. Si un cálculo ya tiene entre 3 a 5 milímetros o 6 milímetros, ya tenemos que usar ciertos medicamentos que cambien la composición de la orina, el pH de la orina, etcétera, para favorecer la disolución o intentar, hay que ser sinceros, no siempre se puede hacer, intentar la disolución de la piedra. Pero si ya la piedra tiene más de 6 milímetros, usualmente vamos a fracasar y usualmente vamos a recomendar algún tipo de tratamiento que puede ser con láser o ultrasonido, dependiendo de cada paciente, para poder disolver esa piedra. Claro, eso es cómo se diagnostica, porque a veces uno va al médico solamente porque siente algún dolor. Claro. ¿No? Y a veces dolor intenso porque tiene uno tantas obligaciones, ¿no? Dice, ya va a pasar una pastilla. Y eso es muy curioso, casi el 90% de los pacientes que van a Urocen por dolores, pensando que son cálculos, el 90% son lumbalgias. Lumbalgias que... Bueno, se asocia porque tienen los mismos lugares. Me duele la espalda, deben ser los riñones. Claro. Y vemos, lo palpamos, es una contractura muscular que no tiene nada que ver con los riñones. Igual evaluamos los riñones, pero usualmente el cálculo, cuando son muy pequeños, no da ningún síntoma. Ni ardor al orinar, ni ganas de orinar, ni dolor de espalda. Solo aquel cálculo que decidió salir de viaje, es decir, se decidió salir del riñón hacia afuera, y que en ese tubito que conecta el riñón con la vejiga, que se llama uréter, ahí la piedra va cayendo y ¡pum!, se queda trabada. En ese momento la orina ya no puede pasar y es como que yo, por ejemplo, que yo quisiera soplar y pongo algo acá y mis mejillas se empiezan a inflar, entonces eso me va a generar dolor. Igual el riñón se va a empezar a inflar y ahí sí es un dolor, de los peores dolores que un ser humano puede sentir, e inclusive puede ser el dolor superior al dolor del parto. Claro. ¿No?
¿Qué productos, por ejemplo, facilitan que la disolución de estos cálculos para no llegar, por ejemplo, a una intervención quirúrgica? Por ejemplo, se dice directamente, se dice el agua es lo principal. Yo siempre he escuchado el agua de piña, es muy buena. El agua de piña, y la verdad no hay mucha evidencia científica sobre el agua de piña, el agua de papa, la cola de caballo, etcétera. Mientras sea agua, yo le digo consúmela. O sea, mal, No hay evidencia si es que el agua de papa, el agua de piña... no hay evidencia. Lo que sí hay reportes o ciertas personas que dicen que les ayude. Pero también es cierto, no hay que negarlo, que son tantos los reportes anecdóticos, ¿no? Digo, si tantas personas en común reportan exactamente lo mismo, es que algo de cierto tiene que ver, Claro. ¿no? Porque no es que se pongan de acuerdo, no sé, 5.000 personas en diferentes lados del Perú para decir exactamente lo mismo. La cosa es que es agua. La cuestión es que es agua. Y si da una ayuda o no, igual otros, por ejemplo, consumen aceite de oliva, ¿no? Se recomiendan, hay estudios donde dicen 5 onzas de aceite de oliva puede ayudar a favorecer la eliminación de las piedras. Yo le achaco esto al efecto antiinflamatorio del aceite de oliva, que también puede ayudar de alguna manera, ¿no? Eso es ya cuando está con dolor la persona, ¿no? Entonces lo ideal es no estar con el dolor, lo ideal es que dentro del chequeo normal que hace la persona, evaluar la función de sus riñones y si hay alguna piedra, que sepan que la mayoría de veces con ciertos cambios en la alimentación va a favorecer y que eso que va a favorecer no solo va a ser para el riñón, va a ser para todo el cuerpo, porque es el riñón el que está peleando contra algo que estás haciendo mal en el día a día y que el riñón lo está corrigiendo. Al dejarlo al riñón tranquilo, pues el resto del cuerpo va a estar tranquilo. Su metabolismo, las arterias, las venas, las hormonas, todo el microambiente de nuestro cuerpo va a funcionar mejor. Claro, ahora es importante también recordar que hay edades, ¿no? Porque, por ejemplo, quizá no de tan joven, pero sí en una cierta etapa de la vida, y los adultos mayores también pueden sufrir cálculos o solamente un cierto rango. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de la próstata de más de 60 años tienden a retener orina. Tienden a retener orina porque hay una obstrucción en la salida de la orina. Y estas personas ya no forman cálculos por un problema en el riñón, sino por un problema en la vejiga. Entonces, empiezan a retener orina, se forma como un sarro o se empoza la orina en la vejiga y ese sarrito se tiende a formar como unas piedras. Esas piedras, sí, casi siempre se tienen que operar, ¿no? Entonces, normalmente esa persona se opera de la próstata y a la vez se opera de esos cálculos. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo hacía mi especialidad, estamos hablando del año 2000, antiguamente decir año 2000, bueno, pero cómo ha cambiado todo. Hacíamos un corte, ¿no? En la parte baja del abdomen, ¿no? Como si fuera una cesárea. Sacábamos la próstata, sacábamos los cálculos y actualmente ya no. Es como una microcánula muy pequeña que ingresa por donde se orina, por ahí se saca la próstata y también se desintegran los cálculos. La persona al día siguiente se va a la casa y a la semana está haciendo su vida normal. Pero que sepa que estos cálculos de la vejiga no tienen el mismo origen de los cálculos en los riñones. Esto es porque hay una obstrucción en la salida. Y también puede ocurrir en niños. En niños pueden haber cálculos, pero ya tiene que ver con temas genéticos, en donde de alguna manera ya tienen algún problema genético que les predispone a formar cálculos. Puede ser, por ejemplo, una malformación congénita, que en la unión del riñón con este tubito que se llama uréter, se llama estenosis pieloureteral, ese es el nombre médico, y entonces empiezan a retener orina en el riñón y se forman piedras, pero piedrotas, ¿no? Que tienen que operarse, ¿no? Claro. ¿Los cálculos son genéticos? Un buen grupo tiene un origen por alguna alteración genética, pero ahora hay un grupo aún más grande que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Digamos que más o menos el 30% vendrá por algún antecedente, tuve mi papá o tuve mi mamá o yo mismo tuve un antecedente, haber tenido cálculos, pero hay otro grupo que tiene que ver con obesidad, con poca agua, porque en el día a día estamos corriendo de un lado a otro y no tomamos agua, con el consumo de ultraprocesados, con el consumo de grasas de mala calidad, con el exceso de sal, con el exceso de gaseosas, con muchos preservantes, etcétera, que esto de acá no tiene nada que ver con nuestra genética, es nuestra vida moderna que nos lleva a formar piedras, ¿no? Perfecto. Y que sí, puede haber personas que consuman exactamente la misma y una forme piedras y otra no. Ese ya es aleatorio y ahí sí la genética puede hacer que una persona tenga más probabilidad que otra de formar piedras. Muy bien, perfecto. Siempre una botellita entonces de agua bajo el brazo y una vida sana. Muy bien. Le agradecemos al doctor Jorge Saldaña, urólogo especialista de medicina funcional y nutrición ortomolecular en Urocen. Muchas gracias. Gracias a ti.